Hola queridos amigos que nos observan, que nos están mirando allí en sus casas a través de Zoom TV Latino. Estamos agradecidos que nos permitan sintonizar este programa de culto divino. Agradezco a Dios que nos están mirando a través de este canal y que puedo participar y compartir con ustedes en esta ocasión tan especial, tan hermosa de la palabra de Dios. Quiero en esta hora, antes de abrir la palabra divina del Señor, quiero invitarles a que me acompañen allí en sus lugares donde están mirándonos a través de la inclinación de sus rostros para poder compartir y pedir a Dios que nos dirija al abrir su santa palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión tan especial, tan hermosa, pedimos que tú nos puedas guiar a través del Espíritu Santo para comprender tu palabra, escuchar tu voz y por tu gracia poder ponerla por obra. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera en esta ocasión invitarles a ustedes a que nos acompañen a compartir con nosotros, abriendo su palabra, la Biblia, allí en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículos 11 y 12. Vamos allí a ver una declaración del apóstol Pablo que nos dice lo que éramos antes de conocer a Cristo, antes de conocer la palabra de Dios, la condición en que estamos viviendo cuando no teníamos ni siquiera idea de la verdad que se encuentra en su palabra. Por eso dice allí la palabra de Dios en Efesios 2, 11 y 12. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, eras llamados incircuncisión, por lo que es llamada circuncisión hecha por mano en la carne. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aquí el Señor, ¿no es cierto?, a través del apóstol Pablo, nos presenta la condición en que estábamos, una condición deplorable, una condición triste. Estábamos sin esperanza, sin esa ciudadanía de Israel, sin esa oportunidad de conocer a Cristo, perdidos en las tinieblas, perdidos en el mundo, en la ignorancia, en la oscuridad. No sé si alguna vez ustedes han estado en una experiencia donde se sienten realmente extranjeros, se sienten perdidos, se sienten sin conocimiento de algo que les pueda guiar a su destino. Les puedo decir de que yo estuve recordando un poco en mi experiencia. En la primera vez que yo viajé hacia el Asia, pasé en una parada en Japón. Allí la conexión hacia Tailandia era la parte donde el avión paraba y había unas horas, tenía más o menos unas 4 o 5 horas de espera en el aeropuerto. Y dije a mí mismo, ¿para qué quedarme aquí en el aeropuerto esperando, ¿no es cierto?, mi siguiente vuelo? Decidí, por lo tanto, salir allí en Narita, el aeropuerto de Narita, y coger un tren hacia algún lugar cercano al aeropuerto para conocer Japón. Quería conocer Japón y dije, bueno, qué oportunidad más importante si no es esta de poder encontrar y conocer un poco de la cultura japonesa. Así que salí del aeropuerto, cogí el tren, me subí en el tren y empecé a ir en dirección a un pueblo cercano. Cuando para el tren en la siguiente estación o en el pueblo que pensé que podía llegar, me bajé del tren y empecé a darme cuenta de que no conocía realmente dónde estaba. Primero que todo era en japonés. Pensé que siendo un país internacional debería haber señales, algún tipo de información en inglés. Pero para mi sorpresa o para mi desgracia, en realidad no podía saber o comunicarme con nadie. Todo lo que veía era en japonés y decía a mí mismo, ¿qué es lo que hice? Si es que me pierdo, si es que me dejo sin rumbo, no conozco dónde voy a ir, me voy a perder y tal vez no me encuentre el avión. De esta forma empecé a caminar, tenía también hambre, buscando algo que comer y me empecé a dar la vuelta y me acuerdo de llegar a un lugar donde encontré algo de comer, tratando de hablar en señas, ¿no es cierto?, porque no me comunicaba con la persona, no sabía el japonés. Me quedé un poco preocupado porque al tener hambre, por supuesto, quería comer, pero tampoco sabía si es que podía entender el costo. Bueno, los números más fácil comprender, es el lenguaje universal, la matemática, los números, así que por lo menos pagar sí pude hacer. Pero después de recibir alimento, sentarme a comer, empecé a tratar de saber cómo ir de vuelta al aeropuerto, a la estación del tren. Y no encontraba ninguna dirección en ninguna calle. Traté de preguntar y tratando de hacer señas, ¿no?, de aeropuerto, usar la palabra aeropuerto y no me comprendían. No sé si era realmente una experiencia
exclusiva la mía o si estaban burlando de mí, pero no sabían comprenderme. Empecé a preocuparme, dije, tengo ya que empezar a volver en camino hacia el aeropuerto, a encontrar mi vuelo que me lleve hacia el lugar donde tengo que llegar. Y esta experiencia de estar en esa dificultad de no poder comunicarme, no poder entender, no poder saber mi dirección, es más o menos la experiencia que pienso que el apóstol Pablo estaba diciendo. Extranjero, sin rumbo, sin esperanza, sin conocimiento de la verdadera ciudadanía. Estar en un lugar extranjero, donde no conoces a nadie, donde nadie puede realmente darte una idea, una ayuda, es realmente una experiencia muy dura y difícil. De hecho, muchas personas piensan de que el estar en esa experiencia es quizás la más triste, la más difícil, porque te da una sensación de desesperación, de angustia. Estás realmente sin esperanza. Pero gracias al Señor, gracias a Cristo, no somos como esos, no somos como esa experiencia que tuve yo de estar sin esperanza. Al contrario, Cristo nos presenta una oportunidad de vida. Sin embargo, hay algo interesante sobre esta experiencia, esta palabra de tener esperanza y confianza en el Señor. Porque muchas personas, muchos predicadores, muchos temas nos hablan justamente de tener esperanza en Cristo, confianza en Él, de tener algún tipo de esa entrega, ¿no es cierto? Y que todo va a salirnos bien. Y eso es lo que nos dicen muchas veces estos predicadores o estos temas que escuchamos, que nos llaman a confiar y tener esperanza. Recuerdo que hace algunos años había inclusive por parte de una iglesia, nuestra iglesia, había ese lema de la esperanza es Cristo. Y ese lema es hermoso, es lindo, es bonito poder tener ese llamado a confiar, a tener esa esperanza en Cristo. Pero ¿es realmente eso algo que es alcanzable para nosotros? ¿Y por qué pregunto esto? Porque tristemente, en mi experiencia como pastor, he visto que muchos todavía que dicen conocer a Cristo, todavía no comprenden o saben lo que significa esperar y confiar en Él. A pesar de que conocen la Escritura, a pesar de que conocen de la palabra de Dios, han escuchado las importantes ilustraciones de la Biblia, todavía no comprenden o no han tenido una experiencia real de confianza en el Señor. Y por eso sufren mucho en sus vidas. Sufren continuamente porque ven que su experiencia no es de esa confianza en una ciudadanía que el Señor nos otorga. No es esa confianza que hizo que los hombres y mujeres que aceptaron a Cristo en el pasado pudiesen inclusive dar sus vidas por Él. Cuando nos comparamos con la experiencia de los hombres de la Biblia, los hombres de fe, vemos que no tenemos esa misma experiencia. Y por ende, al estar sin esa experiencia de confianza, de fe en el Señor, carecemos de la verdadera paz, tranquilidad, de esa cercanía que, dice la palabra, tenemos en Cristo. ¿Será que somos realmente gentiles? ¿Estamos en ese tiempo de estar sin Cristo, alejados de las promesas del pacto de Dios? Cuando estamos continuamente en esa batalla que parece que el enemigo vence continuamente. Cuando Él nos dice a nosotros continuamente que no puedes vencer este pecado, este hábito, esta adicción. Cuando nos vemos derrotados vez tras vez, ¿estamos realmente en la esperanza de Cristo o estamos realmente en desesperación? Estamos sin fe, sin confianza, sin la palabra de Dios en nuestras vidas. Este es el caso, tristemente, de muchos de nosotros ahora. De muchos cristianos, creyentes, adventistas del séptimo día que profesamos creer en Cristo, pero no creemos verdaderamente en su palabra y no la experimentamos. Nuestra fe está realmente sin base sólida. Cristo nos dice a nosotros lo siguiente en el libro de Salmos, el capítulo 37, versículo 5. Salmos 37, versículo 5. Este es un versículo que el Señor nos hace un llamado, una atención. Y tal vez en este momento tú estás pensando, ¿no es cierto?, en tu vida, Señor, yo veo que he estado trabajando en una experiencia donde no encuentro realmente la esperanza en mi vida. No tengo la confianza en ti, en tu palabra. No sé cómo vencer esa atadura que tengo al pecado, esa adicción que tengo a ese pecado que acaricio y que me destruye por dentro. Pero Cristo nos dice y nos presenta esta declaración, esta confianza en Salmos 27, versículo 5, donde nos dice: encomienda a Jehová tu camino,
confía en Él y Él hará. Noten aquí qué hermosa esa declaración del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Esto significa tener más que un sentido de declarar que confío en Él, de decir espero en el Señor, sino que realmente debo encomendar mi camino a Él y si confío en Él, Él hará. Esta es una promesa que tenemos que realmente vivirla de alguna forma experimental para realmente poder conocer al Señor y saber lo que significa tener esperanza en Él. Esto nos declara el Señor a través de una historia y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos presenta la manera como un hombre, por más pecador que seamos, por más lisiado que seamos en nuestra experiencia de no tener músculos creyentes, no tener músculos de fe, no tener ni siquiera una experiencia viva en Cristo, ¿cómo podemos nosotros cambiar, transformar nuestra experiencia de desgracia en victoria? En el libro de Juan, el capítulo 5, notemos allí una declaración, una historia que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a un hombre que tenía una experiencia terrible en su vida, una experiencia que aunque era un hijo entre comillas, de Dios, porque era israelita, se había realmente destituido y estaba alejado, apartado de la esperanza que es del Señor, del pacto de Dios, y era realmente un extranjero dentro de Israel. Noten aquí lo que nos dice Juan 5, del 1 en adelante. Presenta la palabra de Dios lo siguiente. Dice allí, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo es llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús le vio postrado y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? Hagamos aquí una pausa en esa historia tan hermosa, en esta declaración de lo que pasó con un hombre, una condición triste, un hombre que estaba enfermo por 38 años. Él había sido llevado, no porque podía caminar, dice la palabra que no estaba lisiado, que estaba sin posibilidades de moverse. Estaba allí en un lugar llamado Betesda, que era una piscina, por decirlo así, un estanque que tenía 5 entradas, 5 pórticos, y allí estaba multitud de enfermos que tenían una esperanza. Sí, tenían esperanza. La esperanza que el hombre dice tener cuando dice yo creo en Dios, pero realmente su vida es una vida de desgracia y de muerte. La esperanza que tienen todos los creyentes, entre comillas, que dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo soy adventista, yo creo en Dios, confío en Dios, pero en realidad, sus vidas son unas vidas de continuo alejamiento de la palabra de Dios, donde están realmente lisiados en el pecado, viven imposibilitados de salir del pecado en que se encuentran. Por esta razón, aquí vemos la historia, un hombre que tenía allí 38 años y su esperanza era poder lanzarse, entrar en ese estanque, en esa experiencia de poder estar allí en un estanque de un agua que decían la leyenda, creían que un ángel descendía cuando el agua se movía y entonces el primero que se lanzaba, se zambullece allí en ese estanque, se sanaba. Qué interesante esperanza que tenían, ¿no es cierto? Algo sobrenatural, una experiencia donde exteriormente podrían ser sanos si tan solo se lanzaban primero al agua. Y por eso esta leyenda, esta experiencia que tal vez, quizás, pudo haber sido una casualidad o una experiencia que tuvo alguien que dijo, yo me lancé primero y me sané. ¿Saben ustedes que el enemigo también sana? No sabemos exactamente por qué salió la leyenda, pero sea como sea, tal vez fue una experiencia de esas. Tal vez alguien fue sanado por el mismo demonio o quizás alguien se inventó esa leyenda con tal de dar a esos pobres algo de esperanza, a esa gente que era ya desahuciada, que nadie podía ayudarles, que no podían tener ningún médico que pudiese sanarles. Imaginen ustedes poder
ir al médico hoy en día y que el médico te diga a ti, sabe que usted tiene un cáncer terminal, un cáncer que lo va a destruir y no hay nada que podamos hacer. Si usted sale de esa cita con el médico, va a salir destrozado, sin ningún tipo de expectativa. Y por supuesto, los médicos te dicen a usted, nos dicen a nosotros la condición que estamos con el fin de alguna forma encontrar remedio, pero cuando el médico te dice no hay remedio, ese es el fin de todo, no hay más que podamos hacer, prepárese para la muerte, creo yo que es algo terrible. Y muchas personas se aferran a no creer eso y dicen, no, voy a ir a otro especialista, tiene que encontrar la oportunidad, la fórmula de sanarme. Así que mucha gente va a otro especialista, va a otro médico, ¿no es cierto?, que le pueda decir otro tipo de declaración. Porque todo ser humano quiere buscar y encontrar alguna ayuda para su condición, especialmente cuando estamos hablando de la salud. Pero aquí notamos que este hombre, ¿no es cierto?, está allí y se le había dado una idea de una esperanza no la real, pero una esperanza ajena, que tenía un concepto de Dios, por decirlo así, porque decían que un ángel de Dios venía, pero en realidad no era la palabra de Dios, no era la verdad, era un engaño. ¿Saben ustedes que en el tiempo del fin, en el tiempo en que estamos viviendo, muchas personas creen un engaño? Creen que el mensaje que reciben de esperanza es un mensaje de Cristo, pero es un mensaje falso porque carece de la fuerza para vencer el pecado. Gente piensa que el mensaje de Cristo es un mensaje de prosperidad, de paz, de tener bendiciones temporales, cuerpo sano, una vida feliz, un hogar lindo, hijos saludables, prosperidad en el trabajo, en los negocios, en esta vida. Y eso es tener a Dios y es la esperanza que pintan en su predicación. Pero eso es un error, un engaño satánico. Pensar que el Señor nos da esperanza tan baja, tan mortal, tan efímera. El Señor nos permite a nosotros comprender de que su esperanza es mucho mayor. Dice la palabra, confía en Él y Él hará. Encomienda tu camino al Señor y Él hará algo en ti que no es posible sino solamente por su poder transformador. Veamos qué pasó. Cristo entra a ese lugar. Era un día de reposo, dice la palabra. Era una fiesta de los judíos y allí, en ese día, el sábado del Señor, en el día de la fiesta de los judíos, el Señor decide entrar en ese lugar, conociendo allí que habían muchos enfermos, muchos lisiados, muchos que estaban allí con multitud de enfermedades incurables. Me imagino que Cristo, en su corazón, deseaba ayudar a todos. Pero hubo un caso en particular que Cristo realmente fue la razón por la cual Él entró allí. Era este hombre que tenía 38 años de estar lisiado, echado en su cama, echado, postrado. Su condición era realmente muy triste. Siendo que era un hombre de 38 años enfermo, era muy probable que él estaba en una condición físicamente no muy agradable. Posiblemente causaba cierto repudio a cualquiera que entrase por allí, porque aparte de enfermedad, seguramente no estaba muy bien vestido, ni tampoco olía muy bien. Seguramente quienes de alguna forma tenían algo de misericordia, ayudaban a los enfermos, pasaban por ahí dándole comida, pero no podía realmente él tener a alguien que se apersonalizara de él, que realmente le cuidase a él, que le diese de su alimento, que lo bañase, que lo limpiase, que lo mantuviese limpio todos los días. De hecho, el hecho mismo de que era un día de reposo, un sábado, y que no tenía ni siquiera a una familia, a un ser querido, a una esposa, a un hijo, a un padre, a una madre que pudiese realmente ayudarle, cuidar de él, visitarlo en el día de fiesta, nos presenta de que él realmente había sido olvidado por su propia familia. Su condición es realmente deplorable. No sé si ustedes han conocido o han sido quizás víctimas de el rechazo de todos en su vida, donde se sienten que a nadie les importas, a nadie realmente valora tu persona. Los supuestos amigos desaparecieron, supuestos familiares que te amaban desaparecieron, tu propia pareja te deja,
Todo esto era el caso de este hombre, una condición realmente deplorable y por ende Cristo decide entrar por él allí. Cuando entra Jesús, versículo 6 del capítulo 5 de Juan, leemos lo siguiente. Cuando Jesús le vio postrado, ¿no es cierto?, y entendió que hacía mucho tiempo que estaba enfermo, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Podemos decir, ¿no es cierto? ¿Cómo Cristo pregunta a este hombre, ¿quieres ser sano? Cuando él realmente estaba en ese lugar porque deseaba ser sano. Esto es lo que su alma deseaba, sanidad, sanación, poder salir de esa experiencia tan terrible de estar inválido, de estar lisiado, de estar realmente esclavo de una cama en el piso, a poder estar libre. Pero Cristo le pregunta esta pregunta no porque no sabía su respuesta, no porque no sabía que él estaba enfermo, sino porque quería hablarle a él de la única esperanza que su alma realmente necesitaba escuchar. Y noten ustedes qué pasó allí, versículo 7. Noten cómo este hombre responde a Cristo. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, pues entre tanto que yo vengo, otro desciende antes que yo. ¿Notamos cómo este hombre responde al maestro? Él no sabía quién era Jesucristo. Nunca lo había visto. Quizás tan olvidado estaba este hombre de la sociedad que ni siquiera había escuchado acerca de Cristo. Pero de alguna forma u otra, cuando este hombre se acerca a él y ve en su rostro un espíritu de amor, de compasión, ve que finalmente alguien se acerca a él, que no le rechazaba, no le repudiaba por su condición, no le repudiaba por su estado, por lo que él aparentaba, por la manera como olía, por la manera como él estaba olvidado por todos, sino que se acerca a este hombre y con ternura y compasión le pregunta, ¿quieres ser sano? En su mente hay una verdadera esperanza. Se despierta en su mente. Alguien quiere ayudarme. Y le dice, Señor, sí, yo quiero que alguien me pueda ayudar, porque mira, mi condición es esta. Cuando el agua se mueve, nadie me ayuda a llegar al lugar, nadie me ayuda a mí a salir de esta condición, a poder acercarme y lanzarme, porque mientras yo trato de hacer mi esfuerzo y busco con mis brazos y mis pies tratar de moverme de tal manera que pueda llegar, lamentablemente mi condición es tan triste que nunca he logrado llegar primero. 38 años pasó ese hombre allí intentando lo que era imposible para él, poder llegar al agua a salvarse, porque la esperanza que le vendieron era una esperanza inalcanzable para él. Era un mito, era una ideología nada más, un concepto ajeno, porque no había en esa verdad la realidad de la experiencia que Cristo quiere que tengamos. Y por ende este hombre, ¿no es cierto?, también pensó y dijo, ahora que este Señor, este ser que se acerca a mí y me dice que quiero ser sano, qué hermoso poder saber que puede Él ayudarme, que puedo confiar en Él, que me puedo asir de esa mano sana para que me ayude a tener la experiencia de sanación. Por eso Él le dice a Cristo, alguien necesito para poder llegar allá. Cristo entonces reconoce que este hombre tiene en su mente una oportunidad de reconocer, de conocer al Señor y de poder realmente, ahora sí, decir, necesitas ejercer fe. Y Cristo le dice algo interesante, noten, no le declara que Él es el Cristo, no le dice, qué bueno, ahora puedes confiar en mí, confía en mí que yo te voy a ayudar, te voy a sanar. No le dice esto. Ya vio en este hombre que tenía suficiente confianza en la esperanza que viene de Cristo. Y por eso le dice a él, versículo 8, le dice, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Aquí notamos que el Señor Jesús le dice a este hombre, le dice a esta persona,
un mandado, una orden. No que confíe en Cristo, sino confía en este mandato mío. El hombre no sabía quién era Cristo. El hombre no sabía quién era el Señor Jesús. No tenía idea que Él era el Redentor del mundo. Pero cuando vio la oportunidad de tener confianza en un ser que podía ayudarlo, estuvo presto para escuchar el mandato de Dios, de Cristo, del Creador en la carne, diciéndole: levántate, toma tu lecho y anda. Así es como este hombre, versículo 9 dice la palabra, noten qué pasó. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era sábado aquel día. Noten ustedes aquí cómo nos presenta la palabra esta declaración, esta experiencia de Cristo con esta persona. Cristo le dice a él: levántate, toma tu lecho y anda. Y inmediatamente, instantáneamente, este hombre se aferra a la palabra de Dios, al mandato de Dios, y se cumple en su cuerpo la orden de Cristo. Este hombre encomendó, como dijo el salmista, encomendé a Jehová mi camino. Le dije: Señor, no sé cómo salir, estoy necesitando que alguien me ayude, pero confío que tú puedas hacerlo. ¿Y qué hizo Cristo? Lo hizo. Encomendó a Jehová su camino, dice la palabra del salmista, confía en Él y Él hará. Esta experiencia de fe en la palabra de Dios hizo posible que este hombre, sin tener un pleno conocimiento de quién era Jesús, pudiese recibir la curación instantánea. La sierva del Señor nos dice, hablando de este importante punto y esta experiencia tan hermosa, en el libro Desea a todas las gentes, la página 172, párrafo 2, lo siguiente: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en Él. Noten ustedes aquí que dice ella: Jesús no pide a este enfermo que ejerza fe en Él. Dice simplemente: levántate, toma tu lecho y anda. Pero la fe del hombre se aferra a esa palabra. En cada nervio y músculo pulsa una nueva vida y se transmite a sus miembros inválidos una actividad sana. Sin la menor duda, dedica su voluntad a obedecer a la orden de Cristo y todos sus músculos le responden. De un salto se pone de pie y encuentra que es un hombre activo. Oh, mis amados hermanos, notamos esa experiencia tan hermosa. ¿Cómo nos dice aquí la sierva del Señor esta declaración de que no le pide al hombre que tenga fe en Él, sino que simplemente crea la palabra, crea lo que la palabra de Dios dice, crea lo que el Señor ha dicho, y eso hizo que Él, al confiar totalmente en esa palabra, al confiar totalmente en esa orden de Cristo, recibió ese poder regenerador, creador de Dios, para hacer de ese hombre, de esa persona que estaba lisiado, que estaba sin ningún tipo de vida en sí misma, que estaba entregado y condenado a vivir una vida en una cama, ahora salta, transformado por el poder de la palabra de Dios. Por eso, pensemos, ¿creemos realmente en la palabra de Dios? ¿Hemos llegado realmente a conocer la palabra de Dios por el poder que nos promete dar? ¿Y cuál es el poder este? ¿De qué estamos hablando? El poder de Cristo no es en darte una casa con abundancia, con dones. Esa es una realidad que muchos no han entendido. Pensamos que Cristo nos ofrece darnos más en esa tierra y nos enfocamos en alcanzar ese logro. O pensamos que la bendición de Dios se da únicamente en darnos prosperidad en la salud. Y nos enfocamos tanto en la salud que dejamos a un lado lo que significa la palabra de Dios, y a veces buscando la salud no la encontramos. Otros creen que la prosperidad es justamente en tener experiencias en la tierra, en conocer otros lugares, en alcanzar grandes logros o tener conocimiento intelectual, ser llamados doctores, ¿no es cierto? Tener libros en nuestro nombre, escritores,
aquellos hombres que han transformado, ¿no es cierto?, la sociedad, la comunidad, haciendo buenas obras. Todo esto, que aunque sí mismo no es nada malo, todo lo que estamos hablando no es lo que el Señor en su palabra promete. Porque la promesa del Señor tiene que ver con la experiencia del ser humano de salir del pecado en que vive. La victoria, la esperanza en la palabra de Dios es vez tras vez en vencer por Cristo, por el poder de su palabra, la tentación, el pecado que tan fácilmente nos asedia. ¿Cómo nosotros estamos realmente viviendo en este tiempo? Hay otra historia que quiero compartir con ustedes que también demuestra esta experiencia de lo que significa confiar en la palabra de Dios, lo que significa realmente tener esa verdadera fe en su palabra. En el libro de Marcos, capítulo 7, vayamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículos 24 en adelante, tenemos una historia muy interesante también, muy especial, porque nos habla de cómo Cristo nuevamente va y busca a los que están alejados de Dios, los que están separados de Dios, los que están realmente se dan cuenta de que están sin esperanza, sin ese pacto que Cristo ha hecho con nosotros, que nos promete dar su ley en nuestro corazón y vivir conforme a su voluntad. Estamos sin pacto, sin esa ley, alejados de Dios y por ende sin esperanza y sin Cristo. Este es la forma como Cristo opera. Nos va y nos busca y nos llama, y por ende, el momento que estás tú conectado a Cristo, el momento que tú decidiste esta mañana abrir este canal, escuchar este mensaje, Cristo te está buscando en tu condición, en tu experiencia, dándote de cuenta de que no estás realmente en la verdadera esperanza de Cristo, que no conoces realmente lo que significa tener el conocimiento de su voluntad y poder vivir una vida libre del pecado y su desgracia del pecado. Por eso, notemos qué pasó con Cristo, cómo Cristo busca. Versículo 24 dice la palabra de Dios de Marcos 7. Y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. A mí este versículo realmente me fascina, me encanta, porque nos presenta algo especial acerca de Cristo. Aquí Cristo quiso demostrarnos que Él, a pesar de que pueda aparentar que no está cerca de nosotros, que podemos tal vez pensar de que Cristo se ha apartado, se ha alejado de nosotros, a pesar de que podemos imaginarnos que estamos lejos de Dios, dice la palabra que Cristo entró a una casa, quiso que nadie se supiese, pero no pudo esconderse. No pudo estar alejado de quien busca de Cristo. No pudo evitar que su amor, que su conocimiento, que la verdad que Cristo es, pueda traspasar cualquier barrera, por más grande que sea. Y por esto notamos aquí que Cristo nos dice a nosotros ahora, si estás en pecado, ¿estás tú asediado por tu propia vida de concupiscencia? ¿Estás siendo tu esclavo a algún vicio que nadie sabe? Que ni siquiera tu familia que es cristiana, tu esposa que duerme contigo no sabe de aquel vicio que tienes. Tal vez tu esposo no sabe que tú estás entregada en alguna condición, en alguna manera al pecado. Tal vez ni tus hijos se dan cuenta, tal vez ni tus padres, pero estás en una condición donde el enemigo, el demonio ha tomado posesión de tu vida y no sabes qué hacer. Bueno, Cristo está cerca de ti. Él está cerca de ti y está trayéndote a su gracia para poder ser salvo y salvo en verdad. Salvo del pecado, salvo de la esclavitud al pecado. Presenta aquí la historia continuando en el versículo 25. Noten ustedes, ¿por qué no puede esconderse? ¿Por qué? Versículo 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, oyendo de él, como yo, si no anunció, no sabemos, pero dice, oyendo de él, vino y se postró a sus pies. Noten ustedes, esta mujer dice, se vino a los pies de Cristo, vino allí donde él estaba y se postra a sus pies. Una mujer gentil, sin conocimiento del verdadero Dios, sin realmente haber entendido
la doctrina del Señor. Una mujer que había ido seguramente a multitud de médicos, a multitud de fuentes no divinas, en busca de solución, en busca de ayuda. Seguramente intentó hacer todo lo posible. Tal vez llegó a alguna persona que le dijo, ¿sabes qué? La solución está en darle un cambio de ambiente a tu hija. Llévale a un lugar apartado, llévale tal vez, sale de tu pueblo, de tu ciudad, llévale tal vez a la montaña. Pero eso no funcionó. Tal vez vino otro y le dijo, mira, tienes que salir de la experiencia que estás, cámbiate de religión, ándate a este otro Dios, a otra experiencia, a este otro grupo. Así que fue y no encontró. Tal vez escuchó, no, lo importante es que cambie su dieta, que cambie lo que está haciendo, que está comiendo, lo que está tal vez ingiriendo, y eso va a ser la solución. Y buscó hacer ese cambio, pero no lo logró. Buscando de alguna forma la solución al problema, la solución a tu pecado, a tu concupiscencia, a tu esclavitud, en lo externo, te va a llevar a la muerte igual. La única manera correcta de poder obrar obras de justicia, poder vencer el pecado, poder salir de la esclavitud hacia el mal, está únicamente a través de la palabra de Dios, de la forma como Cristo nos sana. Porque ella, volviéndola a ella, dice el versículo 26, era una mujer griega, sirofenisa, de nación, y le rogaba que echase fuera su demonio, de su hija al demonio. Noten aquí que dice que ella le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ella estaba luchando, ¿no es cierto?, tratando en su propia fuerza de hacer lo posible para que el Señor escuchase, pidiéndole, Señor, rogándole, porque aparentemente Jesús no le daba la respuesta inmediatamente. De hecho, nos presenta esta misma historia en Mateo, que los discípulos le dijeron a Jesús que le dejase a un lado porque estaba rogando demasiado, estaba clamando, suplicando, y Cristo aparentemente le ignoraba, aparentemente le estaba ignorando su necesidad, su petición. Y Cristo, como no obró de inmediato en favor de ella, los discípulos decían, Jesús está de acuerdo con que esta mujer no es digna de recibir la gracia de Dios. Así que le dijeron finalmente, Señor Maestro, despídala. Por favor, dile que se vaya. Y Él les dijo que Él no tenía que ir sino a las ovejas perdidas de Israel. Pero en realidad Cristo estaba diciendo allí y le dio con esas palabras de esperanza a ella, porque le dice que en realidad Él vino a salvar a los perdidos, a todos los que no conocen la verdad, a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, de los que no han entrado en su relación, a todos ellos Cristo vino a buscar. Y por eso esa señora, esa mujer, esa madre se aferra. Escucha en Cristo palabras que le son para ella de esperanza, no de rechazo, sino de esperanza. Entonces se acerca y le dice, Señor, soy tu hija, soy esa oveja perdida. Por favor, salva a mi hija, libera a mi hija del demonio. Jesús le dice, versículo 27, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí Cristo le dice algo que ella, si hubiese pensado de una manera humana, una manera egoísta, egocéntrica, pensando en el yo, hubiese dicho, ¿cómo es posible que Cristo me llame a mí algo como un perrito? ¿Cómo es posible que esta mujer, que este hombre, que este señor, que este maestro me diga a mí que yo soy un simple perrillo? ¿Acaso no soy un ser humano? ¿Acaso no he tenido yo conocimiento, sabiduría? ¿No he sabido aprender a leer, a escribir? ¿No tengo educación? ¿Cómo es que me llama a mí un perrillo? Pero esto no es lo que ella escucha. Ella escucha la afirmación de Cristo de que la mesa que está servida por el Señor, que la mesa que el Señor había dado a su iglesia, a su pueblo en ese entonces Israel, era una mesa tan amplia que de alguna manera aún los que no conocían del todo podían comer, ¿no es cierto?,
de esa mesa. Y por eso ella dice, ¿no es cierto? Cristo le dice, mira, no es bueno dar el pan que está servido en la mesa y echar a los perrillos. Pero declara allí en esa situación de que hay una mesa, hay los hijos, están los que conocen del Señor, pero también hay lugar para aquellos que aún no conocen y están en las alrededores, están de alguna forma pendientes. Y Cristo dice, voy a darte a tu tiempo, voy a darte el mensaje, el evangelio va a ser predicado a todos los gentiles. Confía que el Señor te dará en el momento su pan, su alimento, su palabra. Pero ella se aferra y dice, Señor, ok, gracias porque me das esperanza, gracias porque me dices que yo puedo recibir, aunque no soy el pueblo de Israel, voy a recibir de tus dones, de tus ricos manjares que sirves abiertamente aquí en la tierra, a tu pueblo. Pero ella le dice, Señor, versículo 28, no quiero que esperar hasta después. Ella dice, ella le respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Noten aquí como ella le dice, Señor, es verdad, pero ¿sabes qué? También los perritos no tienen que esperar hasta después. Porque mientras comen sus hijos, mientras se alimentan de su palabra, hay migas que caen. Alimento se cae. Es imposible contener el pan vivo porque de alguna forma ese pan trasciende y puede llegar a cualquiera que lo está buscando, que lo está necesitando, que está hambriento por él. Y Señor, soy una mujer, pero creo que tu palabra puede llegarme ahora y la quiero recibir. Por más pequeña que sea, para mí es alimento y sustento. Y Cristo le dice, noten ustedes, versículo 29, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra que has comprendido, recibes ahora el don. Por la palabra que has escuchado de mis labios, decir que el pan puede darse aún a todos y que se dará a todos por tu confianza en esa palabra de mis labios, puedes tú recibir lo que necesitas ahora. Puedes estar segura que tu hija está ahora sana, porque el demonio ha salido. Qué hermosa experiencia de esta mujer y qué lección que nos presenta la palabra de Dios en cuanto a lo que significa confiar, verdaderamente entender lo que Cristo nos dice cuando nos dice que su palabra puede regenerar en nosotros, puede transformarnos, puede cambiarnos de una vida ligada al pecado, en esclavitud al pecado, en esclavitud a los vicios, y librarnos de esa experiencia para una vida de victoria, donde nuestra vida, por Cristo en nosotros, alcanza una nueva experiencia. Podemos vencer toda tentación. Podemos vivir una vida victoriosa en Cristo. El Evangelio de Cristo no es un evangelio barato, no es un evangelio de una gracia que nos mantiene en el estado de muerte, de destrucción, de separación de Dios. El Evangelio de Cristo en su palabra siempre nos lleva a una experiencia de obediencia. ¿Por qué? Porque su palabra es un mandato que nos da la fuerza para obedecer. Dice la palabra de Dios en Salmos 119, versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Puedo desfallecer, puedo tener esa experiencia de angustia porque no veo mi vida transformada, veo mi vida que está todavía en una necesidad de restauración, de victoria. Y Cristo dice, mientras te des cuenta de tu condición, hay esperanza. Pero no solamente piensa en esperanza de manera externa, de una forma forense que no realmente transforma tu vida, sino piensa en la experiencia que te puedo dar a través de mi palabra, porque tu palabra crea en mí un corazón nuevo, puede transformarme. Es una luz, una lámpara que ilumina mi caminar y me da la fuerza, la victoria que tanto necesito. Nos dice la palabra del Señor en el libro nuevamente, Deseo a todas las gentes, la página 172, párrafo 4.
Por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Alcen la mirada estas almas que luchan presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros, llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra, recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo para haber cedido largo tiempo a ello, Cristo puede y anhela liberarnos. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos, pues Él, ¿no es cierto?, como dice aquí, librará al cautivo que está sujeto por la debilidad, la desgracia y las cadenas del pecado. Es así como leemos, como vemos que Él está diciendo que Él nos puede librar de esa atadura, de esa ligadura al pecado. Nos puede librar de esa esclavitud que estamos viviendo, de esa experiencia de estar lisiados, de estar entumecidos, estar muertos en nuestros delitos, a una vida de victoria por la sangre de Cristo. Por esta razón, amados amigos, ¿realmente creemos y confiamos en un así dice el Señor? ¿Así dice Jehová? Confiamos en el escrito está. Cuando estamos en nuestra experiencia de lucha, de estar en tentación, de estar en una experiencia de tal vez inclusive de derrota, nos aferramos a la palabra de Dios, confiamos en ella y estamos dispuestos a obedecer el mandato que nos dice. Muchos hoy en día carecen de esa experiencia. He conocido muchos padres que me llaman y me hablan y me piden consejo y me dicen usualmente: pastor, ore por mis hijos. Ore por mis hijos porque como padre, como madre, estoy afligido por su condición. Ellos están luchando contra la adicción de las drogas, o están luchando contra este vicio que no pueden dejar. Están en el alcohol, están en el cigarrillo, o en la droga, o en alguna cosa de esas que son imposibles de vencer. Pero pregunto, cuando tú pides oración por tus hijos, cuando tú pides oración para que el Señor los libre, ¿no es cierto?, a ellos de esa esclavitud tan terrible, ¿has tú experimentado en tu propia vida esa libertad del pecado, de la esclavitud a Él? ¿Puedes tú compartir con tu hijo cómo Cristo te salvó de una atadura, de una ligadura de pecado que no puedes vencer? ¿O estamos pidiendo algo que no hacemos o no hemos experimentado? Queremos que nuestros hijos experimenten una sanidad milagrosa, pero en nuestras propias vidas no tienen experiencia de lo que significa ser librados del yugo del pecado. Cuando tú dices y pides oración por tus hijos, ¿acaso tú no tienes una obligación primero con el Señor para pedir por tu propia salvación? Por librarte de esa ligadura de pecado que tienes tú, de salir de esa concupiscencia, de esa experiencia que estás guardando y acariciando, que solo Dios sabe. ¿No quieres tú ver el pecado como lo es, por su condición? ¿No pides a Cristo que te diga: Señor, abre mis ojos a la verdad? Muéstrame, oh Señor, cómo estoy realmente en una vida engañosa. He tenido una esperanza falsa. Estoy esperando de que de alguna forma mi sanación, mi salvación sea por arte de magia, por decirlo así. Cuando Cristo venga, entonces seré transformado, seré realmente diferente. Mientras estoy todavía en la tierra, seguiré siendo mal genio, abusivo, seguiré siendo egoísta, seguiré siendo una persona idólatra, poniendo a mi persona sobre Cristo. Seguiré siendo una persona que mantiene esos vicios escondidos. ¿Seguiré siendo una persona que se deleita en recibir el aplauso de los hombres? ¿Seguiré siendo un hombre que mantiene esa experiencia de falsedad cristiana, pero en realidad estoy viviendo una vida de engaño? Y de alguna forma Cristo al final me va a cambiar y transformarme diferente.
quitar ese orgullo y ese egoísmo y de alguna forma Él me va a dar una nueva experiencia, una nueva vida. Es ilógico, es absurdo, es irreal pensar que el Señor salva de esa manera. La salvación, amados hermanos, la manera como Cristo nos salva es la forma como Él nos presenta en estos casos. Es librando el alma de la muerte. Y por la palabra de Dios, hoy, por su palabra, no mañana y no en el fin del tiempo, sino hoy, el hombre, la mujer, podemos, por su gracia, recibir limpieza, salvación, purificación del pecado. Podemos alcanzar justamente esa limpieza, esa curación que nos dice, ven a mí, hijo mío, y te daré un corazón nuevo. Tendrás una nueva experiencia. Conocerás lo que significa vivir una vida victoriosa. Caminando conmigo, vas a mantenerte en una experiencia continua de victoria. Tendrás luchas, por supuesto, tendrás tentaciones, por supuesto, pero aferrado a mí, podrás crecer de gracia en gracia, de victoria en victoria, hasta alcanzar a reflejar mi carácter. Nos dice la palabra de Dios, volviendo a Salmos 119, versículo 114. Salmos 119, versículo 114, dice, mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Versículo 115, apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame, versículo 116, susténtame y conforme a tu palabra y viviré, y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Aquí es donde el Señor nos declara, nos presenta la manera de vivir para nosotros ahora. Es confiando, acercando, escuchando su palabra. Realmente pensar de que uno puede esperar que mi confianza está en el escrito está de la palabra de Dios. Que mi mente está ligada a lo que el Señor ha dicho en su palabra como la manera para yo poder tener victoria. Yo creo y acepto que por su gracia puedo guardar sus mandamientos. Cuando el Señor me dice a mí, ama a Dios con todo tu corazón. 4 principios que están en el decálogo, ¿no es cierto? Que nos habla de nuestra relación con el Señor, del amor que hay que hacer al Señor, de guardar su santo ley, su santo día de reposo, de honrar su nombre, de respetarlo como el único Dios verdadero, de no tomar esa vida de adoración a nada que no sea solo el Señor en los cielos. Esos 4 principios nos llevan a nosotros a entender de que esa experiencia es posible a través de su palabra, que Él me da la fuerza para poder vivir así. Y también de los 6 principios, los 6 mandamientos que tienen que ver con el hombre, con el amor que tenemos que tener al ser humano, donde respetamos a los padres, donde guardamos de no destruir la vida de ajena, de no dañar, de no destruir aún nuestra propia vida en lo que comemos, por supuesto. El no guardar, ¿no es cierto?, ningún tipo de observación por alguien que no es nuestra pareja, el mantenernos alejados de la fornicación de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de alejarnos de todo lo que nos contamina en este mundo de sensualidad y de muerte, el mantenernos, por supuesto, con ese espíritu de decir la verdad, con el espíritu de guardar la palabra como algo que es y debe ser siempre verdad, el no codiciar, el no desear algo, ¿no es cierto?, que no es nuestro, el no hurtar lo que no nos pertenece, el no pensar en lo que no nos ha sido dado, en honrar a nuestros padres y nuestras madres. Todo esto, todos esos 6 principios que son normas de vida para el ser humano, que Dios nos da en su palabra, podemos por su gracia guardarlas, porque dice su palabra, yo guardaré. Cuando espero en tu palabra, cuando lo veo como mi escudo, yo puedo también vivirlo, guardarlo conforme a tu palabra. Por eso nos dice aquí, susténtame. Conforme a tu palabra, viviré y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Es decir, cuando yo puedo confiar en esa palabra de Dios, mi esperanza está implícita en ella y puedo, por su promesa y por su gracia, puedo tener la victoria y no viviré delante de Dios desnudo. Estaré cubierto por la justicia de Cristo, que me otorga libremente tanto la declaración de justicia como el poder para vivir una vida justa delante de Dios. Cristo en nosotros es realmente la esperanza de gloria.
Cristo en ti, Cristo en mí, el poder entender que yo puedo por su gracia ser salvo de mis pecados, de mis concupiscencias, de mis ataduras al mal. ¿Quieres tú estar en esta oportunidad, en este día realmente libre en verdad? ¿Quieres tú realmente no estar perdido, alejado, como en un lugar extraño? ¿No quieres estar en un país alejado, en una situación donde no sepas ni cómo comunicarte, donde no tengas nadie que te pueda ayudar, donde te sientas que no puedes salir y si es que sales no sabes a dónde ir? Estar perdido en ese mundo. ¿Quieres tú estar así o quieres tú, como dice la palabra, ir a los pies del Señor y rogarle, como hizo esa mujer: Señor, sana a mi vida. Sana, quita de mí ese demonio que está en mi vida. Quita de mí esa experiencia de pecaminosidad, de pecado que tan fácilmente me asedia, y dame de tu gloria, de tu gracia, de tu poder, tu carácter para poder vencer. ¿Qué es lo que nos impide? ¿Por qué no podemos? ¿Por qué nos aferramos a nuestros pecados? Porque no creemos realmente su palabra. Quiero terminar con esa cita que se encuentra en el libro Cada Día con Dios, la página 147, donde nos dice el Señor esta declaración. Dice: cuando la incredulidad toma posesión de la mente, el corazón se endurece y no hay nada que lo pueda ablandar. Estimado amigo, estimada amiga, estimado hermano, hermana que me miras, ¿tienes incredulidad? ¿Has permitido que la incredulidad de la palabra de Dios tome posesión de tu vida? ¿Piensas que es imposible poder tener victoria con Cristo? ¿Piensas que puedes mantenerte en el engaño satánico de que una vida será de continua derrota y de pecado y de continuo rechazo a la palabra de Dios, porque tu vida lo demuestra así, hasta que Él venga y de repente serás transformado? Eso es incredulidad en la palabra, en el mensaje de Dios. Por eso te invito hoy a confiar no en lo que los hombres te indican, no en lo que los hombres te dicen, no en lo que los hombres profesan decirte o declarar que es palabra de Dios, sino que realmente puedas por tu misma decisión, por tu mismo encuentro con Cristo, puedes realmente conocer y saber lo que significa confiar y tener la esperanza en Dios. Nos dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria, o confiaremos en el nombre de Dios, en el nombre de Cristo. Que el Señor te permita en este día tener esa experiencia de oración y que por su gracia puedas ser realmente salvo de todos tus pecados. Que Dios te bendiga.